Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al... Así es, quédense por favor con nosotros que hoy tenemos un programazo. Bueno, pues ¿quién vende malo? ¿Verdad que nadie vende malo? Bueno, Mireya Ávila les da la más cordial de las bienvenidas, que tenga usted muy buen inicio de mes. Iniciamos nuestro mes de mayo, un mes que a mí en especial me da mucha emoción porque la verdad soy muy mariana y tengo un hijo que se llama Mariano. Bueno, pero este mes de mayo que iniciamos y me da mucho gusto, estoy muy contenta, un gran orgullo de nuevamente participar con Cristi Murcia hasta Argentina. Cristi, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta desde aquí, desde Buenos Aires, saludándolos y bueno, poniéndonos en manos de nuestra madre, esposa, madre, ama de casa y nuestro modelo, y pidiéndole que proteja nuestro hogar y nuestras familias como siempre le pedimos. Así es. Y fíjense que dándole gracias, por supuesto, primero a Dios por la oportunidad de un nuevo día, de empezar este mes, de este nuevo programa aquí en Cosas de Casa. Muchísimas gracias a Valora Radio, que es nuestra casa, que nos ha abierto las puertas y hace todo lo posible para que ustedes del otro lado tengan el audio o también el audio y la imagen a través de sus servidoras, Mireya Ávila y Cristina Murcia desde Argentina, que allá ya es otoño y aquí estamos en plena primavera, para poder platicar. Una cosa que quisiera compartirles es que todos los martes Valora tiene la formación u hora santa, según el martes que toque el tema, y son todos los martes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Puede ser presencial, que es, pues siempre la música en vivo es mucho más linda, o virtual a través de la misma página de Facebook. Y fíjense que hoy Cristi y yo les traemos un tema a propósito del día de hoy, que es 3 de mayo. Hoy recordamos esa Santa Cruz que nos asusta, nos incomoda, y yo todavía no conozco a ningún ser humano. Disculpa, Josefina, ¿a dónde vas? Voy a la fila de la cruz, porque fíjate que ya tengo 50 dolores y voy a ver si adquiero por aquí otros 30, otros 40. Como que humanamente, ¿no? Siempre tendemos a sacarle el parche a la cruz, a que no sea, bueno, si me va a doler lo menos posible, allá a pobrecitos allá en aquel país o lo que sea. Pero a final de cuentas, fíjense bien, ni el Hijo de Dios fue librado del dolor y murió en ese instrumento tan tormentoso, tan doloroso, tan espantoso que era la cruz. Por lo tanto, la cruz puede ser un instrumento de tortura, sí, pero también puede ser un instrumento aleccionador que nos construye en mejores humanos. ¿Cómo es esto, Cristi? Que la cruz nos puede ayudar a eso. En primer lugar, bueno, no es cuestión de buscar dolores, sino de aceptar lo que nos sucede, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso es muy importante. El que busca dolor por placer es masoquismo y eso es una enfermedad. Sí. Lo que sí, nosotros cuando aceptamos la cruz que tiene una forma horizontal y vertical. La vertical tiende a Dios y la horizontal tiende a nuestros hermanos. Pero cuando nosotros rechazamos lo que nos sucede, lo que hacemos es aumentar la cruz, hacerla más dolorosa y más difícil. Pero si nosotros aceptamos junto con la gracia de Dios, junto con el amor de Dios, junto con la presencia de Dios en nuestras vidas, esa cruz horizontal se va achicando hasta haciéndose una solamente vertical. Y es ahí como realmente
la cruz se hace llevadera, por eso Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¿Por qué? Porque justamente con él es llevadero. Siempre nosotros decimos, con Dios, sin Dios es difícil e imposible, pero con Dios es difícil, pero no imposible. Es decir, no es que vamos a evitar el dolor, pero sí es mucho más llevadero y nos da mucha más paz y mucha más serenidad incluso para pensar, para tomar decisiones, porque es la única manera de poder darle un sentido a nuestra vida, porque solamente con rechazar es lo mismo que darle patadas. Lo único que vamos a hacer es golpearnos más. Así que es muy importante esto, que no es y sí es lógico que las cosas que nos están sucediendo sean dolorosas en la familia, en la sociedad, en la propia persona, en la salud, en fin, en un montón de ámbitos, pero el rechazo a la cruz genera doble cruz, más difícil e incluso genera otros problemas que pueden ser psicológicos y espirituales porque generan más conflictos con nosotros mismos y con los demás. Entonces es muy, muy importante el tema de la aceptación de la cruz que nos toque, reitero, de la que nos toque vivir, no la que vamos buscando, como tú decías, voy a ver si tengo más sufrimientos de los que tengo, no, sino la que nos toque, ya sea con un problema económico, con un problema familiar, un problema de salud, un problema, el que sea. Eso es muy importante que nosotros lo remarquemos de entrada, ¿no es cierto? Y eso es el camino para ir justamente viviendo nuestra vida en unión con el Señor. Nuestra maestra de esa aceptación amorosa siempre es María, ¿no? Sí. La situación que ella vivió en esa anunciación y aceptar ser la madre de Dios, la madre del Verbo, en su tiempo, en el tiempo de hoy y dentro de 15 o 20 años o más de tiempo, pues va a ser una cosa de impacto, una cosa que no sabemos y sin embargo ella con su confianza hacia adelante, que aquello que venía era lo que convenía. Fíjate que en este trabajo de la preparación de este programa, encontré que ahorita por favor nos ayudas, dice, la cruz con sus dos maderos nos enseña quiénes somos y cuál es nuestra dignidad. Esto es importantísimo y lo vamos a querer subrayar todo el programa. El madero horizontal nos muestra el sentido de nuestro caminar, al que Jesucristo se ha unido, haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Somos hermanos del Señor Jesús, hijos de un mismo Padre en el Espíritu. El madero que soportó los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y el madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No tenemos morada aquí en la tierra, caminamos hacia la vida eterna. Todos tenemos un mismo origen, que es la Trinidad que nos ha creado por amor. Cristi. Y eso es fundamental. Recordaba a Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración en Auschwitz, y él como médico y como psiquiatra observaba, sufriendo él con todos, por supuesto, cómo personas fornidas, robustas, morían fácilmente de enfermedades y algunos mucho más débiles y más delgados y menos de una contextura física más frágil
sobrevivían. Empezó a investigar eso y vio que estas personas le daban un sentido a lo que estaban sufriendo, que era terrible, por supuesto. Entonces, justamente cuando él logró sobrevivir a los campos de Auschwitz, se dedicó a justamente investigar sobre el tema, fundó la escuela de logoterapia y uno de sus libros más importantes es El hombre en búsqueda de sentido, el sentido del dolor. Es decir, lo que nos da la cruz es el sentido de por qué y para qué, porque realmente lo que nosotros no entendemos, que estamos después del pecado, todos nosotros, excepto Jesús y María Santísima, nacemos con un montón de miserias, miserias que nosotros podemos potenciar con el pecado o de lo contrario, luchar para vencerlas. Las miserias son importantes, las tenemos todos. Yo no puedo ser virtuoso sin haber vencido una miseria. Si yo necesito comer, porque si no, no puedo sobrevivir, eso es una necesidad, pero de ahí a la gula hay un camino. Entonces, el hecho de moderarme hace que eso sea una virtud. Es decir, la necesidad de comer no es mala. Lo que es malo es la gula. Si yo soy una persona rebelde, pero venzo esa rebeldía con obediencia, con paciencia, eso es importante también. Es decir, las miserias que nosotros tenemos son instrumentos para crecer en virtud. Y eso es lo que nos hace encontrar un sentido y esa lucha interior que todos nosotros tenemos que realizar. Y eso es muy, muy importante. Y eso también se refleja también en el matrimonio y en la vida familiar, porque nosotros estamos cargados de miserias y nos casamos y tenemos hijos también con esa condición de pecadores y llenos de necesidades y miserias. Entonces, es un gran desafío el matrimonio y la familia como para ir educándonos y guiándonos en ese trabajo exterior e interior para ir trabajando todo y descubriendo el sentido de lo que nos sucede y por qué nos sucede y para qué nos sucede, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que decías y hablabas de las miserias, y a veces como humano, ¿no? Mi primera tendencia es el miedo, la negación, la desesperación, la frustración, etcétera. Y mi primera tendencia humana es a negar esa miseria. Y lo que se niega no se cura. Claro. O sea, si yo no reconozco que tengo una mecha corta, ¿cómo voy a trabajar en ese trabajo de la tolerancia, de el estar en la prudencia, de abrir la boca cuando tengo que abrirla y de cerrarla cuando tengo que cerrarla? Si no lo reconozco, y es un ejercicio, lo reconozco, de valentía, reconocerme para lo que se me dificulta. Pero también es un ejercicio de valentía, decía Santa Teresa, que la humildad no es por andar allá por las tierras, sino reconocer mis facilidades y mis dificultades para trabajarlas y estas dificultades convertirlas en un valor, ¿no? Es una gracia de Dios conocerse a uno mismo. Sí, pero salir de esa ignorancia, Cristi, creo que es responsabilidad individual. Claro que sí. ¿Verdad? Por supuesto, pero hay que pedirlo con humildad, claro. Porque realmente decimos, no, yo no me equivoco, yo sí, siempre tengo razón. Sí, entonces, no, por supuesto. El otro tiene que cambiar, yo no. Ajá, sí. Entonces, así nos va.
Ujú, sí, porque y también humanamente siempre es mucho más fácil. Mi marido, Godofredo, no tienes idea, tiene la mecha así de corta. No le puedo mencionar siquiera del tema del dinero porque inmediatamente se pone, bueno, como el demonio de Tasmania, hacia la vuelta y vuelta. Y a ver, momentos, soy capaz de verlo allá y soy capaz de verlo aquí. Por lo tanto, la cruz, fíjate, es un signo de reconciliación con Dios, por increíble que parezca, pero también con nosotros mismos y con los humanos y con todo el orden de la creación que se nos fue prestado. Es decir, esta tierra que habitamos, ahorita tú y yo aquí y quienes nos hacen el favor de estarnos escuchando. Por cierto, si no nos ve ahorita en vivo, muchísimas gracias por vernos en repetición. Esta cruz de este mundo en medio que está marcado totalmente por la ruptura y por la falta de comunión. Y no estoy hablando de la Eucaristía. Cristi, ¿por qué Claro. la cruz es un signo de reconciliación? Y claro, porque Jesús, fíjate lo que fue el pecado original. ¿Qué Ujú, pasó? Lo primero que sucedió es, Adán se sintió mal consigo mismo. Dijo, ujú, estoy desnudo. Antes no se sentía mal consigo mismo. Después le echó la culpa a Eva, ella me tentó. ¿Mm? ujú, Y en primer lugar se escondió de Dios. Es decir, que hay una triple ruptura con Dios, con uno mismo y con el prójimo. ujú. Eso es la condición humana. Eso nos trajo el pecado original. La triple ruptura con Dios, con uno mismo y con el prójimo. Y todo eso lo fue con una gran pedagogía y una paciencia infinita del Señor durante siglos y siglos, que fue educando a su pueblo hasta que llegó Jesús y realmente se quedó con nosotros a través de la Eucaristía, justamente para ir sanándonos, liberándonos y preparándonos para ser plenamente hombres. Uno dice, qué difícil es el Evangelio. Es lo más humano que existe. Vivir el Sí, Evangelio es ser plenamente humanos, porque justamente el pecado nos desnaturaliza, nos hace perder nuestra propia identidad de seres humanos. En consecuencia, ¿cuál es el hombre perfecto? Jesús. Y nuestra meta es parecernos a Él. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Pero ¿qué pasa? Pasa que somos imagen, pero hemos perdido la semejanza. Y esa semejanza la tenemos que trabajar y adquirir con su gracia y con su ayuda y con su presencia en nuestra vida para volver a ser plenamente humanos. Ya Benedicto XVI tiene un trabajo muy interesante cuando era todavía Joseph Ratzinger, ajá, no era papa, que decía, todavía no somos hombres. Es una frase muy fuerte, sí, sí lo es. pero se refería justamente a eso, a que realmente eh, el profundo sentido de la dignidad que Dios quiso poner en nosotros, la estamos perdiendo y sobre todo en esta sociedad y en estas generaciones, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre todos estos temas y sobre todo en el ámbito de la familia, que es nuestro propio ámbito, porque nosotros, el mundo se cambia a través del cambio de las personas. ¿Y dónde está la base de la sociedad? En la familia. La base de la sociedad está en la familia. En consecuencia, tenemos mucho, mucho que trabajar y no pensar, yo no puedo hacer nada, el mundo es un desastre, pero puedo hacer mucho, mucho en mi mundo. Y si mi mundo cambia, cambia el mundo. Sí, y desde esa esperanza de que
pequeñas cosas, pequeños actos, donde quiera que vivamos, tú en Argentina, nosotros aquí en México, y donde quiera que nos hagan el favor de escucharnos. Por cierto, que ahorita que vamos a pasar a los saludos, es importante darnos cuenta que lo único que hacemos en el día, durante cada una de las 24 horas que nos son dadas como justicia divina, es decidir. Y o podemos decidir del lado del amor o decidimos del lado de la oscuridad. No hay otra. No hay otra. Entonces, esa decisión es mía, nadie me obliga a hacerlo. Y vamos a empezar, ¿qué te parece, Cristi? Tenemos aquí nuestros saludos. Muy buenos días, también muy buenos días para ti. Marilena, te mando un excelente tema y no se diga a las expositoras, bueno, pues es que tienes un corazón muy grande. Gracias, Marilena. Carla nos dice, gracias a Mire y a Cris por enseñarnos, ¿no? Pues, y a ti, que eres una gran maestra desde allá, desde Estados Unidos. Betty Álvarez, te abrazamos también con muchísimo cariño. Carla nos dice, enseñarnos el significado de la cruz, más allá de 2 palos de madera, es amor. Y nos cuesta practicar ese amor cuando el amor no es fiesta. Dice, soy parte del club de fans de Godofredo. Sí, sí, porque no quiero herir susceptibilidades. Y como luego los ejemplos se me vienen de alguien de la vida real, luego me interesaría conservar mis dientes. Entonces, por eso pongo a Godofredo, que no sé quién será. Betty Álvarez, sufrimiento, aceptación, maduración, para gloria de Dios. Desde Argentina, abrazo los dos. Betty, otro abrazo también para ti, hasta el Cono Sur. Gracias. María Cristina Díaz dice, qué maravilla este tema. Chicas, gracias a las dos y gracias a ti por comunicarte y tomarte el tiempo, además de acompañarnos, de escribirnos un mensaje. Leti, beso para ti. La cruz de Cristo que identifica a Jesús muerto, es necesario abrazarla porque quien acepta su cruz con amor vive. Y es el madero que va hacia la vida eterna. Sí, así es. Vivimos en esa función. Sara Martínez, saludos y gracias a Cristina y a Mireya. Muchísimas gracias a ti, Sara, por escribirnos y estar aquí acompañándonos. Leti dice, cruz digna, cruz santa, cruz divina, por el Señor que murió en ti, líbranos de una muerte repentina. Amén. Mira qué bonita oración. No sé si sea tuya, Leti, o te la enseñó tu mami. Mabel, un abrazo para ti. Dice, caminar con Jesús nos lleva a compartir su suerte de cruz, pero habrá que llevarla con esperanza y la certeza de participar de la resurrección y de una vida nueva, cosa que podemos hacer desde ya, en este plano. Marta Rodríguez dice, muchas bendiciones para el programa desde Ecuador. Mira, también anda súper lejos, Marta. Un abrazo hasta Ecuador. Julia Díaz dice, qué temón, sí, porque le sacamos el parche al dolor y a la cruz. Gracias y besos a las dos desde Argentina. También otro abrazo para ti desde México. Margarita Barba, ¿cómo estás? Gracias por compartir el tema desde la comunidad de la Santa Cruz. Un abrazote. Así es, aquí hay una colonia que así se llama. Gracias, Leti, es una jaculatoria pues muy linda, me gustó. Hilda Hernández, saludos Hilda, ¿cómo estás? Muchos saludos cordiales y un lindo día también para ti. De los comentarios, Cristi, antes de continuar con lo siguiente, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, me gustaría comentar que, bueno, gracias a todas por escucharnos, por acompañarnos. Nos sentimos muy, muy acompañadas. Así es. Y bueno, justamente nuestro ámbito de vida es el matrimonio y la familia, y es allí donde realmente la cruz se hace un poquito más íntima y más dolorosa, porque nos duele un poquito más internamente, porque ahí están los afectos más grandes y más íntimos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el matrimonio y la familia son nuestro ámbito, y es allí donde se desarrolla prácticamente toda nuestra vida. Y bueno, el matrimonio en primer lugar es una alianza, una alianza
no es un contrato, como se suele decir. Un contrato es un papel que se firma entre dos intereses que se ponen de acuerdo con responsabilidades y con beneficios Ujú, para ambas partes, pero la alianza es una alianza entre tres, si el matrimonio es cristiano. ujú. Uno, Los esposos y Jesús. ok. Es Ujú, decir, Jesús se hace presente en ese matrimonio. Ustedes fíjense lo siguiente. Antes de la venida de Jesús al mundo, incluso el pueblo elegido, a Moisés se le permitía el repudiar a la mujer o sí, el ujú, divorcio. ujú, Y es una de las preguntas que le hacen a Jesús, eh, ¿por qué él dice que el matrimonio es indisoluble? Y él dice que era por la dureza del corazón del hombre, porque Dios fue haciendo una pedagogía a lo largo de los siglos, teniendo paciencia con, con lo que el hombre podía llegar a entender. Pero ahora, al hacerse presente Jesús en el mundo y dejarnos su gracia, su apoyo, su vida, es lo que permite que el matrimonio sea indisoluble. ¿Por qué? Porque él se compromete con esa pareja a estar presente durante toda su vida, a acompañarlos, a sostenerlos. Yo, perdón si soy autorreferencial, pero estoy por cumplir en un mes y medio 53 años de casada. Nos ujú, casamos muy jovencitos y siempre supimos que éramos tres. Pasamos momentos muy lindos y momentos muy duros y momentos ujú. de mucha oscuridad en que no sabíamos qué hacer, que no sabíamos cómo encarar los problemas. Y pasó el tiempo y nos dimos cuenta que estuvimos muy sostenidos porque sabíamos que costó nuestro matrimonio el precio de la sangre de Jesús. Ujú, Y un precio tan caro, tiene que valer la pena. No se puede desperdiciar. Si se pagó tan caro, hay que cuidarlo. Entonces, de ahí la importancia del matrimonio cristiano, que hay una gran diferencia con el matrimonio civil. Es una diferencia abismal, porque puede haber mucho amor humano, puede haber mucho cariño, puede haber muchas cosas, pero todos somos muy frágiles y tenemos caracteres distintos. Pero realmente hay alguien que está con nosotros, alguien que nos ayuda a vencer nuestras propias miserias, nos ayuda a entender el carácter del otro, las necesidades del otro, que muchas veces, porque por supuesto que somos absolutamente diferentes, con gustos diferentes, con preferencias diferentes, que poco a poco se fueron acoplando y respetando unos a otros y que nos fuimos conociendo y así respetando y acomodándonos a las necesidades del otro. Pero eso fue un esfuerzo, un trabajo de muchos años y después los problemas de los hijos, la realidad de los hijos y cómo se va ampliando la familia cuando llegan los nietos. Eh, los yernos, las nueras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que uno sea muy rico en afectos, muy rico, es una bendición de Dios, pero al mismo tiempo es un trabajo de todos los días, de 24 horas diarias, 7 días de la semana.
un trabajo de amor, de paciencia, de respeto, de, de alegría, de buen humor, de poner buen humor cuando el otro no está de buen humor. Mil detalles que hay que tener presentes y que por eso es una alianza y no un contrato, porque en esa alianza, en primer lugar, los que realizan el matrimonio, los ministros son los esposos. El sacerdote bendice, es testigo el sacerdote, pero quien bendice ese sacerdote en el nombre de Dios, pero los ministros son los esposos. Y esa alianza siempre es de tres. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, muy presente. Y en la agrupación, en Argentina, hemos imitado, plagiado, digo yo, una costumbre que aprendimos, que leímos que se hace en Meyugori, Ajá. es que cuando algún hijo se casa, nosotros compramos un crucifijo y al sacerdote que los va a casar se lo llevamos unos días antes para que él se los entregue ya bendecido y les explique que ellos van a tomar esa cruz y va a presidir su hogar. Esa cruz va a presidir su hogar. Ahí va a estar Jesús, que pagó con su sangre esa alianza y que no los va a abandonar nunca. Y eso nos gustó muchísimo y muchas de nosotras hemos hecho esto y nos pareció muy lindo y nuestros hijos lo han aceptado con mucho cariño y con mucha alegría. Y eso es muy, muy importante. Es decir, que la cruz siempre va a estar. Y siempre va a estar también la alegría, la esperanza, la confianza cuando aparezcan los problemas, porque está Jesús. Y Jesús es un Jesús total. Es Jesús muerto y resucitado. Es el Jesús de Belén, el Jesús que predicó, es el Jesús en la cruz y es el Jesús resucitado, que venció todo con el poder de su amor. Y ese poder de su amor es el que nos sostiene a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos ha, y haciendo un reconto de nuestra vida, vemos cómo hemos sido sostenidos, hemos sido acompañados sin saber cómo los problemas se fueron encaminando, se fueron solucionando y realmente, si te digo, no sé cómo. En muchas ocasiones no sé cómo. Por supuesto que hicimos nuestro personal esfuerzo, por supuesto, pero ¿qué pasó? No sé. Como la canción, no sé decirte cómo fue, pero creo que de lo más importante, Cristi, es que ese amor perfecto de Jesús busca estos amores imperfectos, tuyo y mío y el de todos, el de toda la humanidad, tocando a la puerta libremente, sin forzar, Sí, porque es todo un caballero respetuoso, amoroso, pero que nos da el regalo de la libertad de decirle que sí o decirle que no. hay que Cuando- invitarlo. Exacto. Y cuando le digo que sí, suceden estas cosas. Pero si vivo en como bola de nieve, ya sabes, así como en neutral, diríamos en los coches, no puedo darme cuenta que ante aquellas situaciones difíciles, dolorosas, de pérdida, de angustia, de miedo y de zozobra, era Jesús quien estaba conmigo. A través de mi vecina, a través de mi mamá, a través de una amiga, de un amigo, a través de una llamada, a través de ese Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que el dolor, es decir, la cruz, su principal objetivo es unirnos. Y si yo ya sé que mi vecina está pasando por algo complicado y dentro de su dolor le da pena decirle que necesita para pagar el recibo de la luz,
Yo llegaré con 1 o 2 billetes, ¿quieres que yo vaya a pagar tu recibo de la luz? Se me ocurre que puedo servirte y ayudarte en algo, porque a veces nos da vergüenza pedir ayuda por diferentes circunstancias. Pero ese amor perfecto nos necesita a usted y a mí para poder vivir, seguir viviendo y reinando en este mundo del día de hoy. Por lo tanto, es un acto personal y social. Claro, claro que sí que es un acto personal y social. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Es decir, que no es cuestión de decir, bueno, yo vivo para mi familia, vivo para mis cosas, vivo para mi mundo. Todo lo que ocurra, ¿cómo educo a mis hijos? ¿Cómo educo a mis hijos? Esos hijos después van a ser ciudadanos, van a crecer y van a formar sus propias familias. Esos van a salir al mundo, van a salir a trabajar, van a salir a estudiar. Y realmente lo que aprendan en su casa es muy importante para después extender ese testimonio. Entonces, no es solamente un acto personal, no es cuestión de decir, bueno, yo me caso porque lo quiero mucho, porque me quiere mucho y ya está, y es nuestro mundo, es nuestra pareja, es nuestra vida y nada más. Todo esto tiene una dimensión social, porque somos seres sociales, porque vivimos en una comunidad. Entonces tenemos esa responsabilidad también de dar un testimonio de cómo somos, qué hacemos. Por supuesto que después los hijos siguen su camino, muchas veces no siguen los parámetros que nosotros les enseñamos, porque eso también es una realidad con la que tenemos que luchar, con la que tenemos que aceptar cuando son adultos. Y que muchas veces resulta muy difícil, pero las bases fundamentales las tenemos que poner. Y tarde o temprano lo que se siembra se recoge. Tarde o temprano se recoge lo que se siembra. Así es. ¿Por qué entonces, Cristi, vamos entrando de lo tangible a algo mucho más espiritual? ¿Por qué entonces la importancia de este sacramento del matrimonio? Y un renglón pero muy importante, no nada más aquí en México y en Argentina, que es tu país, sino en todo el mundo, que es este asunto del renglón y cómo se vive hoy o cómo se desarrolla en la vida práctica este asunto de la violencia. Claro, porque el matrimonio cristiano, es decir, el recibido en la iglesia, es indisoluble. Justamente por eso, porque Jesús se comprometió a estar presente en esa pareja. Pero puede aparecer alguna enfermedad o algún trastorno psíquico o psiquiátrico de uno de los dos, que pueda haber violencia. Y esa violencia puede ser muy grave para la mujer o para el hombre en algunos casos, o para los hijos. Y ya cuando no hay manera de manejarla, se necesita un tratamiento. Y buscar ese tratamiento es un acto de amor. Y un acto de amor también implica la separación. Pero la separación no implica divorcio. Es decir, seguirán siendo esposos. Eso no habilita a que vuelvan a casarse. O que busquen otra pareja o lo que sea. La separación es necesaria porque si la persona es violenta y corre en riesgo la vida de la mujer, en general es la mujer, a veces en pocos casos suele
pasarle al hombre, pero en general es la mujer, y la vida de los hijos, no queda otra que la separación. Y nosotros, tanto en México como en Argentina, vemos desgraciadamente muchos casos hasta de asesinatos, ¿no? Pero antes de llegar a eso es necesaria la separación. Pero la separación con un acto de amor, de buscar tratamiento, de buscar, para eso también se necesita buscar profesionales, buscar ayuda en centros especializados, buscar apoyos, reconocer el problema, porque a veces ese problema no se reconoce porque comienza con un transmitir la enfermedad tan propia a la mujer, ¿no? Es decir, que piensa que eso tiene que ser normal hasta que se da cuenta que está corriendo en riesgo su vida, en fin. Pero ese es un tema que ya en otros programas se ha desarrollado y se ha desarrollado muy bien. Nosotros, yo creo que no nos podemos extender de esto, pero sí es importante remarcar, ya que estamos hablando del matrimonio cristiano, es indisoluble, porque es una alianza con Dios. Y eso es indispensable que se respete. Entonces, con mucho dolor pueden vivir separados, buscando el bien del otro, buscando un tratamiento, buscando ayuda terapéutica, buscando centros especializados, pero también es muy, muy importante respetar ese compromiso que se hizo con Dios y con la familia y el testimonio que se le da a los hijos, porque los hijos el día de mañana también formarán sus matrimonios y pueden tener felices matrimonios cristianos. ¿Mm? Entonces, Sí. Y una cosa muy importante, tú y yo de adultas, ¿sí? En nuestra mediana ya edad, más allá de la mitad de nuestras vidas, muchas veces como tendencia humana es que vamos normalizando el dolor. Y eso, como a mi abuelita le pasó y luego a mi mamá también le pasa, entonces pues es normal que a mí me pase, ¿no? Digo, yo soy de pelo chino, entonces mi mamá era de pelo chino y su mamá también era de pelo chino. Difícilmente puedo tener yo un hijo lacio, o sea, aunque mi papá sea como un chayote, ¿no? Entonces, cuando normalizamos el dolor, no alcanzamos a darnos cuenta de que eso no es normal, de que eso no me construye y por lo tanto no me une con los otros. claro, Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta de que alguien está viviendo eso, Cristi, usted que me hace el favor de acompañarnos, también es mi responsabilidad hacer algo, decir claro, algo. claro. Y claro, muy importante la oración, sí. Pero si en mis manos está, por lo menos, a ver, siéntate y fíjate que esto no es normal lo que te está pasando, ¿no? Si lo hacemos con un dolor, fíjate que me está doliendo mucho este brazo, ¿verdad? Del lado izquierdo y digo, cada mes me dice lo mismo, oye, ve con un cardiólogo, puedes tener algo del corazón y al parecer está reflejándolo, tu brazo o algo, porque no hay nada más fuerte, como bien decías, Cristi, hace rato, que se enferme nuestro cerebro. Las enfermedades del cerebro son realmente serias, importantes. Muchas de ellas tienen nombre, pero los tratamientos no son tan conocidos el día de hoy. Por lo tanto, necesitamos estar mucho, pero mucho más al pendiente de ello. Y como para ir cerrando, Cristi, ¿cómo te gustaría ir concluyendo este asunto del sentido cristiano del matrimonio? Y bueno, yo creo que muy importante es que la cruz es nuestra real identidad y la necesitamos para ser plenamente humanos,
plenamente humanos, Ujú. porque allí es donde es el encuentro entre nuestras miserias y qué hacemos con esas miserias. ¿Las convertimos en más miserias o en virtudes? Esa es nuestra decisión, esa es nuestra elección. Entonces, la cruz es una manera de encontrarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás, aceptando lo que nos sucede y encontrando, descubriendo nuestras propias miserias para transformarlas en virtudes. Y ahí seremos plenamente para lo que fuimos creados, imagen y semejanza de Dios. No solamente imagen, sino imagen y semejanza. Y ahí está nuestra gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Por eso, y reitero, no es cuestión de buscar afuera lo que la vida sola me va mostrando, la realidad cotidiana me va mostrando. Y es allí donde encuentro la oportunidad de ser más plenamente humana y feliz. Humana y feliz. Las dos cosas. Sí, y no quiere decir que vamos a andar como castañuelas españolas, con toda Sí, la tristeza, las pérdidas y el agobio y a la risa y risa como si fuéramos payasos de circo. No, es con lo que tenemos y lo que hay, trabajar en mi propia confianza, que eso que viene, por doloroso, grande, amargo, de que nos da miedo y zozobra, pues ¿qué creen? También eso es lo que conviene. Y en este acto libre de decidir hacia la aceptación, decía San Pablo, que aunque Jesús en su pasión hizo todo y dio cada gota de su sangre por cada uno de nosotros, ha dejado un lugar para que incorporemos a ella nuestros sufrimientos, haciéndolos valiosos y con un sentido, como bien dice Cristi. ¿Cómo se claro. te ocurre que podemos hacer esos sufrimientos? Yo creo que a mí me gustaría recordar una frase de las cartas de San Pablo, ¿no? Que si realmente Ujú, vivimos este matrimonio entre tres, dice, el fruto del espíritu es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la mansedumbre, el dominio de sí, ¿no? ujú. Y dice que Dios actúa iluminando los ojos de vuestros corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los llama, la suprema grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa. Es decir, si nosotros tenemos esa fe de que estamos con el Señor, en el Señor y por el Señor, obrando, actuando, manejándonos, viviendo unidos a Él, todos estos frutos del Espíritu Santo van a surgir naturalmente en nosotros. Entonces, por supuesto vamos a sufrir, pero también vamos a sufrir en paz y surgirá la alegría, surgirá el amor, la esperanza, la confianza y vamos a ir llevando adelante nuestra vida de una manera mucho más plena y feliz y más humana, porque no hay nada más inhumano que rechazar la cruz, Sí, y aunque como, parezca mentira. claro, como seres humanos, en mi muy humilde opinión, creo que hemos estado perdiendo y seguimos perdiendo nuestra propia humanidad. Y reconocerme humano, falible, que me equivoco, nunca somos más grandes como cuando le decimos al que le ofendí, al que humillé, al que le dije palabras desagradables, etcétera, sobre todo de padres de familia a nuestros hijos, hijo, lo lamento. No era esa mi intención, no quise, me equivoqué con ese tono en el que usé, pero de verdad que era el dolor y me duele y estoy realmente arrepentida, porque aunque seamos los papás o los jefes de una oficina o como sea, pues nos vamos a equivocar, Cristi.
Nos vamos a Seguro, equivocar y seguro que reconocerme, en esa equivocación, creo que nos hace más humanos, por lo tanto, más grandes, no en el sentido de, ay, tú ya mides 2,10 y tú mides 1,50, pobrecita con tu 1,50, no, sino en esa grandeza que es la que nos distingue, ¿no? claro que sí. San Pablo decía, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo para bien de su Ujú. cuerpo, que es la iglesia. Así es. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué le faltó? Después comprendí, le falté yo, Sí, le falté sí. yo, porque si yo convivo con él, Ujú, convivo con él y vivo y acepto mi cruz, las dos están unidas y se hace ese palo horizontal sin necesidad de que moleste el palo eh, que trastorna todo, el palo ujú. horizontal. Se hace solamente el vertical y ahí vamos, juntos. Ujú. Y ni Cristi ni yo, si se han fijado en todos estos minutos que nos ha acompañado, muchas gracias, no hemos dicho que sea fácil, no hemos dicho que No, esté papa, no hemos dicho, ¿cómo se dirá en Argentina? que sea fácil, Que que sea sea... fácil. Simplemente, no hemos dicho que sea fácil y tampoco hemos dicho que sea permanente. La cruz no es permanente. Porque No, nuestro son mismo día, etapas. si nos fijamos en el día, que son esas 24 horas, tenemos espasmos de agobio, espasmos de tristeza. Ni lloro todo el día, ni estoy carcajeándome todo el día, pero tampoco estoy de depresión, arrastrada por la vida todo el día. Tenemos pedacitos y esos pedacitos de alegría, cuando usted se siente apapachada, ¿no? Y a mí me pasa, a mí me gustan mucho los pájaros y les voy a compartir un secreto, al fin que nadie nos esté escuchando. Cuando estoy leyendo en mi silloncito, tengo una ventanita por un lado. Ay, no, ya voy a empezar a llorar. Bueno, y hay un pajarito rojo que me visita y le digo, Señor, eres tú, ¿verdad? Y vienes a darme un abrazo y un beso con tu belleza, porque es un pajarito rojo así con su copetito y su pechito rojo. Y viene solamente cuando estoy leyendo, a veces cuando salgo a regar, cuando estoy triste, como hoy, alguien me llama, ¿no? O me mandan un mensaje, oye, qué padre tu foto que subiste de tal o cual cosa, o me acordé de tu hija cuando tal cosa, y así digo, eres bárbaro con tu amor porque te das cuenta de que me haces tanta falta. Y yo vivo en la conciencia porque procuro trabajar y le invito, Cristi y yo le invitamos a vivir en esa conciencia de vivirnos realmente acompañados de Jesús, aún en nuestra cruz. Cristi, nos quedan como 3 minutos, por favor. La creación de Dios es una explosión de amor y hecha para nosotros. Así es, así es, así es. A manera de despedida, Cristi, y te agradezco infinitamente tu tiempo, tu trabajo, tu dedicación. Para ti no es tan temprano, pero de todas maneras es un día importante. Y para nosotros es importante hacer lo mejor posible este programa de Cosas de Casa a través de la confianza de la agrupación de esposas cristianas a la que Cristi y yo pertenecemos como miles de mujeres y les invitamos a pertenecer. ¿Cómo te gustaría? Bueno, la agrupación tuvo un peso muy importante en mi matrimonio y en mi familia, porque es una verdadera escuela de familia que nos ayuda a llevar adelante nuestra misión, nuestra sublime misión de mujeres, de esposas, de madres, de amas de casa y de apóstoles de nuestras iglesias domésticas. Por eso, muy, muy agradecida con la agrupación que nos ha formado tanto. Así es. Y si usted está interesada o interesado, porque también caballeros nos ven en vivo o en repetición, es muy, pero muy importante que podamos buscar ayuda, solicitar una guía espiritual, una buena confesión, hablar con un amigo, con una amiga que va a lo mejor sus hijos más adelante que nosotros o lleva, no sé, 15 o 10 años de casados más que nosotros. Oye, ¿cómo le haces con tal o cual cosa? Pedir ayuda, creo yo que es lo más humano,
y es lo que más nos asemeja a Jesús. De otra manera, con esos 2 peces y esos 5 pescados, sin la ayuda de todos los que participaron, pues él solo hubiera podido darles de comer y de beber, a ver qué gustan de este lado, los niños agua, ¿no? Pero sin embargo, humildemente solicita nuestras manos, solicita nuestros pies, solicita nuestros ojos y nuestra lengua, pero sobre todo solicita nuestro corazón, el suyo y el mío, para poder seguir caminando, cada uno con nuestra cruz, dando gracias, pero sobre todo siguiendo, amando y respetando a los demás. Cristi, un abrazo hasta tu otoño. Tú que vives en el futuro, allá que ya van a ser las 12 del día, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, un beso muy grande, gracias Mireya, gracias Valora Radio, gracias a todos. Así un beso muy, muy grande. Muchísimas gracias. Y los esperamos el próximo miércoles aquí en Valora Radio en Cosas de Casa, un programa de la Agrupación de Esposas Cristianas en punto de las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, con un programa más para su corazón, de nuestro corazón hacia ustedes, de mujeres hechas para todos ustedes. Jesús Maestro Divino. Enséñanos a amar como tú amas. Muchas gracias. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada